Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. ¿Cómo están, queridos estudiantes? En esta segunda clase nos convoca el tema persistencia de pueblos y culturas indígenas. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día nos vamos a centrar en una de las unidades más importantes que entran en la PSU, en el ítem de Historia de Chile, que tiene que ver con la relación entre el indígena y el español. Pero para llegar a analizar esta relación, vamos a explorar brevemente el mundo precolombino y el mundo europeo para juntarlo en el siglo XV y ver cómo se desenvuelve la historia a partir de ahí, en este eje, en la relación del mundo indígena y el mundo español. Veamos acá lo siguiente. Esta unidad se circunscribe dentro del cronograma de la historia de Chile en el primer eje temático, que es prehistoria y expansión europea y conquista de América. Esta unidad es la que nosotros vamos a analizar en estos momentos, en lo que acabo recién de explicar. Esta unidad corresponde a la primera dentro de 10 unidades de la historia de Chile. Revisémosla rápidamente: colonia, independencia y organización, predominio del mundo conservador, época de la expansión, parlamentarismo, presidencialismo, gobierno militar y el Chile actual. Ahora nosotros nos vamos a referir a esa unidad, a la prehistoria de Chile. Vámonos a analizar el mundo precolombino. Lo que primero tenemos que preguntarnos es si la población americana es originaria o no originaria de América. Al respecto hay múltiples teorías, las vamos a repasar brevemente. Si la pregunta es ¿de dónde viene el hombre americano?, lo que cabe preguntarse es si el hombre americano nació en América o pobló América. Es por eso que las teorías del poblamiento americano se dividen en dos grandes grupos: las autóctonas y las alóctonas. Las teorías autóctonas señalan que el hombre nace en América. Estas fueron propias del siglo XIX y básicamente entraron en desprestigio del siglo XX, por lo tanto no las vamos a considerar en una explicación más profunda. Las que predominan son las teorías alóctonas, es decir, que el poblamiento se realizó por rutas transoceánicas, Océano Pacífico, Océano Atlántico. Tuvo que el hombre, ¿no es cierto?, llegar desde Europa a África o desde Asia a Australia. Las teorías alóctonas predominantes son las de origen pacífico, en las cuales hay tres: las de Alex Erdőlika, las que señalan que el hombre entró a América por el estrecho de Bering; la de Paul Rivet, las que señalan de que vino del área polinésica, melanésica, y llegaron hacia Centroamérica por el lado pacífico; y la de Méndez Correa, que es una ruta, ¿no es cierto?, que se realizó a través de el continente antártico y llegó hacia el Suramérica. Por lo tanto, estas son las predominantes, las alóctonas pacíficas. Y de las tres que mencioné, la más determinante es la de Alex Erdőlika, ¿no es cierto?, que señaló que en oleadas sucesivas de cazadores y recolectores, el poblamiento americano se dio de norte a sur. Zanjado esto, zanjado que el poblamiento americano es realizado desde fuera, una vez que este hombre americano llegó al continente, comenzó a evolucionar en distintos estadios culturales o en distintos procesos evolutivos. Como una manera de categorizarlos, de clasificarlos,
se plantean las siguientes etapas, desde la etapa paleoindia arcaica hasta la etapa posclásica. ¿Qué es lo importante que tú tienes que manejar acá? Tienes que manejar que en este tránsito evolutivo el hombre americano va a ir evolucionando y tomando distintos tipos de características, dependiendo de cómo él se relaciona con el entorno. En el mundo paleoindio, o sea, más o menos desde el 15.000 hasta el 8.000 a.C., las culturas americanas se caracterizaban por ser nómades, cazadores, pescadores, recolectores, prácticamente sin generar excedentes, es decir, lo que cazaban le permitía su abastecimiento, pero no tenían la posibilidad de acarrear, mantener, llevar sus pertenencias o insumos o bienes. Por lo tanto, eran bandas de pequeño número. En el arcaico, básicamente, comenzaron a desarrollar, acercándose hacia el 5000 a.C., aldeas estacionarias, ¿ya? Aprovechando lo que la naturaleza le otorgaba y el conocimiento que fueron adquiriendo de ella. Comenzaron a explorar el uso de semillas y por lo tanto a generar excedentes de producción que les permitían, ¿no es cierto?, mayor tranquilidad en su proceso de alimentación. Tranquilidad, porque en el mundo nómade paleoindio estaban constantemente tensionados por la alimentación. Se cree que la fecha en la cual el hombre americano descubre la agricultura está aproximadamente en el 5000. Por lo tanto, aquí entramos en un estadio llamado formativo, que es el estadio en donde el hombre se sedentariza, producto del descubrimiento de la agricultura y, por tanto, del asentamiento y la generación de aldeas ya establecidas. También seguían cazando, pescando y recolectando, pero como una actividad complementaria. Cuando estas sociedades, en estas aldeas, comenzaron a complejizarse, comenzaron a asumir roles sociales específicos, ya estamos en el periodo clásico, en donde se desarrolló una vida urbana, y la agricultura propiamente tal, con generación de excedentes de producción, con la formación de señoríos o zonas políticas claramente determinadas, en donde tenemos finalmente la formación de civilizaciones mesoamericanas y civilizaciones mesoamericanas y en los Andes centrales. Ya las voy a puntualizar a continuación. Y el postclásico, tenemos la misma configuración social, política y económica, pero lo que lo va a caracterizar a este periodo que corre hasta el 1500 después de Cristo es el intenso comercio, la compleja niveles de relaciones sociales, ya el uso de tecnología en la agricultura, pero también ciertos niveles de degradación social. Lo importante es señalar que todos los pueblos americanos pasaron por estadios culturales heterogéneos. Me explico. No todos los pueblos americanos llegaron a ser clásicos y posclásicos. Mientras algunos estaban en el clásico, otros estaban en el formativo, eventualmente en el arcaico. Generalmente en el mundo selvático, en la Amazonía, predominaba el arcaico. En nuestro mundo prehispánico chileno, en nuestro territorio, tenemos también el arcaico y el formativo. Solo en algunos sectores se desarrolló el clásico y por tanto el posclásico. ¿Cuáles son esos sectores? Esos sectores es lo que se denomina América nuclear, es decir, núcleos de desarrollo de civilización. Y podemos distinguir dos grandes núcleos, el área mesoamericana y los Andes centrales. En la área mesoamericana tenemos la cultura azteca y la cultura maya, y en los Andes centrales el desarrollo de la cultura inca. Ahora, en nuestro territorio tenemos básicamente dos estadios culturales que predominaron, que es el formativo y que es el arcaico. En el periodo arcaico, en el mundo arcaico, tenemos las bandas canoeras y las bandas pedestres. Obviamente nómade, que es lo que los define, y aquí podemos distinguir entre los canoeros más importantes, ¿no?, los changos, chonos, alacalufes y yaganes,
entre las pedestres, chiquillanes, pehuenches, puelches, pollas, tehuelches y otros. Ahora, lo interesante es que usted, cuando estudie esta unidad, caracterice y agrupe estos pueblos indígenas y distinga características comunes. El mundo sedentario lo podemos dividir en dos grandes grupos: agricultores avanzados, en donde tenemos a los pueblos del norte, Aymara, Atacameño y Diaguita, y agricultores incipientes, los pueblos del Valle Central, Picunches, Mapuche y Huilliches. Por tanto, en nuestro territorio no hubo desarrollo del mundo clásico. Los que más estuvieron ligados a este mundo clásico fueron los pueblos del norte de nuestro país, que estuvieron bajo la influencia del imperio inca. ¿Qué pasa en el mundo europeo ahora? Ya revisamos rápidamente el mundo precolombino. Revisemos el mundo europeo. Cercano al siglo XV, Europa vivía un proceso de transformación muy importante. Estaba sucumbiendo el orden feudal y estaba transitando hacia un nuevo orden que posteriormente los historiadores lo van a tipificar como la Edad Moderna. A finales del siglo XV se van a producir transformaciones en Europa que van a obligar al europeo a plantearse la necesidad de expandirse, la necesidad de salir a buscar otros territorios. ¿Por qué? Básicamente por tres factores. Esto es complejo, pero lo podemos resumir en tres: factores ideológicos, factores económicos y avances científicos. Factores ideológicos. En el siglo XV la mentalidad europea estaba pasando de ser una mentalidad basada en la escolástica medieval, en donde Dios es lo más importante, en donde la vida humana estaba supeditada al cumplimiento de las prerrogativas religiosas católicas, y este cumplimiento obligaba al sujeto social propio del mundo del siglo XII, XIII, XIV a tener una vida austera, apegada al autoconsumo y una vida agrícola básica. Pero transitando hacia el siglo XV se fue desarrollando un fuerte comercio con el mundo oriental a consecuencia de las cruzadas, que fueron de una u otra manera cambiando la mentalidad, y eso se va a expresar en el surgimiento del Renacimiento italiano y el Renacimiento europeo, en donde surge un espíritu expansionista, surge un espíritu de querer dar a conocer la cultura europea en otras partes, evangelizar, cristianizar, el espíritu de cruzada, pero que en el fondo escondía un espíritu económico, en el fondo escondía la idea de ir a Oriente, ¿no es cierto?, a Jerusalén, a desarrollar intercambios económicos y comerciales, más que a expandir la fe. Por lo tanto, cuando en 1498 se produce la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, colapsa la ruta que mantenían los europeos con el mundo oriental, y al colapsar la ruta se impide la llegada de esos productos comerciales de Europa, de Oriente a Occidente, y surge la necesidad de buscar esas nuevas rutas a Oriente. Dicho de otra manera, la expansión de las actividades económicas europeas entre el siglo XIV y XV, el acostumbramiento al comercio con Oriente, va a llevar a Europa a buscar ¿cómo poder decir?, muy profundamente rutas comerciales hacia Oriente. Pero ese cambio de mentalidad y ese factor económico no hubiesen podido generar la expansión europea, entendiendo por ella la salida de Europa hacia el nuevo continente, la salida de Europa hacia el mundo, si es que no hubiesen existido avances científicos que lo hubiesen podido facilitar. La navegación europea, previo al siglo XV, era muy precaria. Era una navegación apegada a la costa. El mundo medieval es un mundo más terrestre que marítimo. Pero
estos intercambios económicos con Oriente fueron trayendo de Oriente tecnología y conocimiento. Llega la brújula, llega el astrolabio, llega el sextante, llegan mapas astrales y un sistema cartográfico que le permitió al mundo europeo, específicamente al mundo italiano primero, a pensar en materializar el conocimiento de la redondez de la Tierra. Ahí está Toscanelli, un geógrafo genovés, y en Portugal llegaron importantes adelantos como lo mencioné, la brújula, que permitió, ¿no es cierto?, salir a navegar a alta mar. El astrolabio también fue importante en ese evento, porque el astrolabio permitía navegar en base a la orientación que daban las estrellas sin tener la mira de la costa, sin tener la costa apegado al barco, que era muy común en el mundo medieval, la navegación medieval. En 1492 se produce la salida de los españoles, dirigidos por Cristóbal Colón, ¿no?, en busca de estas rutas. Los reyes católicos aceptan la propuesta de Colón para ir a buscar estas rutas por Oriente. Navegando hacia el Oriente se llegaba al Zipango, a las Indias Orientales, en donde se pretendía ir a buscar estos productos comerciales. Y comienza a articularse esta historia, ¿no es cierto?, americana, que fusiona el mundo indígena con el mundo español. En esta oportunidad me voy a referir a qué pasa con la relación entre el español y el indígena a consecuencia de esta expansión. Esta caricatura, ¿no es cierto?, nos convoca las dos grandes interpretaciones que se hace al respecto. La leyenda rosa, ¿no es cierto?, de la conquista, el agradecimiento al mundo español por venir a conquistarnos, traernos el cristianismo y traernos la civilización, y la leyenda negra, ¿no?, que apunta a indicar que el dominio español no solamente causó destrucción en América. En la realidad pasan un poco de las dos cosas. Los españoles llegan a América y conocen Centroamérica básicamente en los 3 viajes de Colón, en donde se conoce desde más o menos la península del Yucatán hasta lo que actualmente vendría siendo Venezuela y todo Centroamérica. Y tenemos también que a partir de ese centro, ¿no es cierto?, los españoles a través de Hernán Cortés y Francisco Pizarro conquistan el imperio azteca y el imperio inca, aún vigentes en el siglo XV. Esta llegada de los españoles, que se conecta con la evolución americana, va a provocar el surgimiento de lo que vamos a conocer como el periodo de conquista, el siglo XVI, y el periodo de colonia, XVII y XVIII, para nuestro territorio, para el Reino de Chile. ¿Qué va a pasar con la articulación entre el mundo indígena y el mundo español? En el mundo indígena, básicamente en la relación con el mundo español, va a haber un debate en torno a cómo poder considerar al indígena. Y ese debate pasaba por considerarlo humano o inhumano, considerarlo salvaje o con razón o con la posibilidad de formar nación. Y ese debate se corrió durante toda la historia de la conquista y de la colonia. El padre Bartolomé de las Casas fue el gran defensor del mundo indígena en América, ¿no es cierto? La corona española también fue defensora, pero en la práctica había un abuso del indígena en cómo este era tratado. Y como había un abuso, fue un intento de la corona a través de las leyes de Burgos de establecer a través de un derecho, de la ley, ¿no es cierto?, la protección del indígena. Los indígenas eran considerados hombres libres, ¿no es cierto?, sometidos a los reyes católicos, asalariados, vasallos, pero asalariados, y se le convocaba a través de los requerimientos esta posibilidad. ¿Qué significa esto? Cuando llegó un grupo de españoles a conquistar a una zona y se encontraban con un grupo de indígenas, se generaba un requerimiento. ¿Qué era un requerimiento? Un pregón. En idioma español, los conquistadores, ¿no es cierto?, instaban a los indígenas a ser dominados, a ser súbditos del rey, a obedecerlo y a trabajar para ellos.
Esto que parece extraño era un rito realizado si los españoles, si los indígenas aceptaban la dominación, se encomendaban los indígenas. Si no lo aceptaban, se esclavizaban. Entonces, la encomienda aparece también como una forma de organización del mundo indígena. Y esta encomienda establece una relación de protección a usanza feudal, en donde el conquistador protegía al indígena y lo evangelizaba, lo civilizaba, y el indígena le trabajaba al español y pagaba impuestos al español y al rey, en una relación de dominación del conquistador hacia el indígena. Esto que parece ideal, en la práctica tenía muchos abusos y marcaba una explotación muy importante del mundo indígena, y es por eso que a mediados del siglo XVI aparecen las leyes de India que vuelven a instalar la idea de mayor libertad y mejores condiciones de vida para el mundo indígena, ratifican la abolición de la esclavitud e intentan abolir las encomiendas, pero son los encomenderos del Virreinato del Perú los que se niegan a eso, por lo tanto en la práctica no se aplica. Las nuevas leyes de India de mediados del siglo XVI intentan terminar con los abusos que en la práctica se daban en América. En resumen, ¿qué va a provocar estas leyes? Y con esto ya vamos cerrando. La relación entre el indígena y el español en nuestro territorio se basa en tres aspectos importantes. El sistema de trabajo, en cómo trabajaba el indígena en el mundo colonial, en la resistencia mapuche, en cómo el mundo indígena se vinculó en conflictos bélicos con el español, y obviamente en la mezcla, en el sincretismo, en el mestizaje producido por este contacto. En los sistemas de trabajo tenemos la encomienda en el siglo XVI y en el siglo XVII que va a ir disminuyendo por la disminución de la población indígena, y matizado con la esclavitud indígena. Esto lo pueden preguntar en la prueba, lo he visto, así que pongan atención. La encomienda va a ser un sistema que va a ir matizado con el desarrollo en la práctica de la esclavitud. No tenemos esclavitud en el siglo XVI, pero tenemos una autorización de la esclavitud a comienzos del XVII, pero entre 1612 y 1625 hay un repliegue de la esclavitud, producto de la ofensiva de los jesuitas por evangelizar la Araucanía, y después por el fracaso de este modelo, después de 1625, tenemos de nuevo una lógica esclavista que finalmente, a finales del 17, 1674, se revoca, se termina. El otro ámbito de trabajo es la mita, clonando los sistemas de trabajo del mundo inca, un sistema de trabajo por turnos que utilizan los españoles para desarrollar los trabajos en el periodo colonial. Sin embargo, si en el mundo inca había un equilibrio entre el tiempo que se trabajaba para el imperio y el tiempo que se trabajaba para sí, para sus propias familias, en el periodo de conquista el tiempo que se dedicaba de trabajo hacia el español era mucho mayor que el tiempo propio, por lo tanto en la práctica significaba una forma solapada de dominio, explotación y esclavitud. Y el yanaconaje también se clona, es decir, se utiliza el mismo sistema inca en el mundo español, que básicamente era una esclavitud asolapada. Hay tres tasas que hay que poner atención que regulan la relación entre el indígena y el español. Las tasas son estructuras jurídicas que intentan mejorar las condiciones a través de la ley del mundo indígena. Hay tres: la de Santillana, la de Tasa de Gamboa, la tasa de Esquilache y la tasa de Lazo de la Vega. La más importante es la tasa de Santillán, que estableció que los indígenas pagaran el sesmo, es decir, que como el trabajo estaba orientado principalmente a aspectos mineros, al indígena se le recortaba la sexta parte de su producción y eso era lo que tenía que cancelar. La tasa de Gamboa y la tasa de Esquilache y la tasa de Lazo de la Vega hacen modificaciones superficiales que no tienen tanta aplicación en la práctica, pero son importantes como elementos de regulación. La resistencia mapuche pasa por periodos de guerra y de paz.
Entre la llegada del conquistador a Santiago a mediados del siglo XVI y comienzo del siglo XVII, ese periodo de conflicto se conoció como guerra prolongada, en donde los indígenas y los españoles se vincularon en conflictos esporádicos, generalmente en el verano, y en donde el ejército español no era profesional, eran agricultores y guerreros al mismo tiempo. Entrando al siglo XVII, después del desastre de Curalaba en 1598, se profesionaliza el ejército español y comienza a lo largo del siglo XVII un matiz entre la guerra ofensiva y defensiva. ¿Qué es la guerra ofensiva? Es desde el río Biobío hacia el sur, expediciones de españoles que comienzan a avanzar de río en río, fortificando y dominando. Guerra ofensiva. Guerra defensiva es consolidar un límite, principalmente el Biobío, y penetrar a través de misioneros y evangelizar. Estos dos sistemas se mantuvieron la primera mitad del siglo XVII. Para mediados del siglo XVII aparecer un tercer mecanismo, que son los parlamentos, que son tratados de paz entre el mundo español y el mundo indígena, que permitían consolidar una vía fronteriza a la orilla del río Biobío, vía fronteriza que potenciaba el intercambio económico comercial entre el mundo español y el mundo indígena. Es importante señalar que al sur del río Biobío se desarrolló durante toda la colonia un foco de resistencia mapuche que no fue dominada por el mundo español, y básicamente no fue dominada porque en el mundo español tenía una estructura política no centralista, lo que obligaba al mundo europeo, español, ¿no es cierto?, a estar constantemente penetrando, relacionándose con el mundo indígena, pero no logrando el dominio absoluto. No había una capital. Al no haber una capital, no había un jefe. Al no haber un jefe, no se lograba pleno dominio del territorio. Y finalmente, el mestizaje, ¿no es cierto?, que es la amalgama cultural entre el mundo indígena y el mundo español, la mezcla entre blancos e indios, siendo el mestizo la base de nuestra población actual. Hay otras mezclas, mulatos y zambos, ¿no es cierto?, que se dan en otras partes de América, pero en Chile predomina la mezcla entre blancos y indios. Lo importante es que esta mezcla estructura el orden social, estando a la cabeza el español, estando los mestizos en una especie de sector medio, los criollos con poder político y económico, los mestizos sin poder político ni económico, básicamente mano de obra en el siglo XVII y siglo XVIII, indios que se fueron acabando entre el siglo XVII y el siglo XVIII, prácticamente el indio no era utilizado como mano de obra en la colonia, y negros y mulatos cuya población es marginal. Lo importante es que esta estratificación social va a ser la base de lo que va a ser después el Chile de la República. Entonces, para finalizar, el mundo indígena precolombino y toda su historia se mezcla con el mundo europeo y generan un producto cultural que es la América colonial, cuyas características las vamos a ver la próxima clase. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.